Continuamos acá en Noticias a las 6 a.m. en momento de revisar los diarios de circulación nacional. Lo vamos a hacer con el diario Prensa Libre, el cual nos muestra el titular y nos habla de que la ley de actualización tributaria sigue vigente. La Corte de Constitucionalidad decidió no amparar a los diputados del líder que habían presentado en los primeros días de enero acciones ante esta máxima instancia de justicia constitucional en el país para que se declarara ilegal esta actualización tributaria. El titular dice que la Corte de Constitucionalidad no suspende normativa fiscal, nuevo tributo de circulación de vehículos sigue vigente, planilla de IVA mantiene techo de los 12.000 quetzales. También nos presenta una fotografía de Prensa Libre en cuanto a lo ocurrido el día de ayer en Caracas, Venezuela, este apoyo masivo al presidente Hugo Chávez en el contexto del inicio de un nuevo periodo presidencial. Abarrotaron los venezolanos diferentes calles en el país suramericano. Pero hablando acerca de esta ley de actualización tributaria, recordemos que iniciamos el 2012 con la entrada plena en vigencia de toda esta actualización tributaria. La primera acción que Otto Pérez Molina ya casi un año emprende en el Congreso de la República y la impulsa, recién había tomado el cargo, y es el primer paquete, podríamos decir, de leyes que el oficialismo logró pasar en el Congreso de la República con sus aliados. Hablamos del bloque Todos, Roberto Alejos, hablamos del partido Creo, hablamos de UCN, hablamos de esta alianza que tanto se promocionó, se publicitó a inicios de la gestión de Otto Pérez Molina. Es esta actualización tributaria la primera que logra pasar el oficialismo en alianza con los bloques ya mencionados, y esto empezó a provocar bastante pugna, sobre todo con el partido líder. Recordemos que luego se vinieron otros paquetes de leyes que fueron fácilmente aprobados con el oficialismo y sus aliados en el Congreso, y al término del 2012 pareciera que esa alianza ya se rompió, porque no se lograron consensos en otros temas que al oficialismo le interesaban, sobre todo el tema de la Ley de Desarrollo Rural Integral. Pero, ¿qué nos dice la página 3? Impugnación planteada por diputado de líder. Ley tributaria sigue vigente ante acciones. El legislador señala que es de urgencia nacional suspender la ley por ser dañina. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad ya emitió opinión diciendo que por el momento, dice la resolución emitida el día de ayer por el Pleno de Magistrados de la CC, que por el momento las circunstancias no hacen aconsejable suspender la norma impugnada, o sea, la ley de actualización tributaria, por lo cual se procede con el trámite respectivo hasta que llegue el momento de emitir sentencia. Recordemos que estas acciones se dan en dos pasos. La primera, si se otorga o no un amparo provisional. En la mayoría de los casos, cuando se otorga un amparo provisional, la sentencia final de la Corte va en la misma línea. Y si en este caso la Corte ha dicho de que no es el momento, tal como dice la resolución, no hay las circunstancias en este momento que sean aconsejables para suspender la Ley de Actualización Tributaria, Decreto 10/2012, si no se dio el amparo provisional, la lógica nos dice que la sentencia definitiva de la CC será no declarar inconstitucional la actualización tributaria, por lo que esta compleja ley de aumento de impuestos en cuanto al ISR, circulación de vehículos, gravar las ganancias y dividendos en las empresas de los accionistas, continuará y no hay marcha atrás, porque como ya lo hemos dicho, si la Corte de Constitucionalidad hubiese dado el amparo provisional y hubiese dejado en suspenso la ley de actualización tributaria, la lógica nos hubiera dicho que en sentencia definitiva la Corte hubiera dicho esta ley es inconstitucional, por lo que regresamos al antiguo régimen de cómo tributábamos los guatemaltecos. Pero al parecer el presidente Otto Pérez Molina podrá estar tranquilo
no le va a tocar la CC esta actualización tributaria que, pues bueno, hace que los guatemaltecos tengamos que tributar un poco más. Yo el día de ayer platicaba con un analista precisamente respecto a esto y me decía que lejos de la discusión o la idea del guatemalteco promedio en cuanto a que hay que pagar más impuestos, pues él me decía, bueno, quizá el planteamiento sería, ¿es justo o no es justo? Sin embargo, en toda esta actualización tributaria, pues las empresas transnacionales van a gozar de ciertos beneficios que el guatemalteco de a pie no los va a tener. Entonces es ahí donde uno se pregunta, ¿es realmente justo que las transnacionales que operan en Guatemala tengan ciertos beneficios fiscales y el guatemalteco de a pie que vive con salarios sumamente magros mes a mes tenga que pues irle subiendo un punto porcentual hasta llegar al 7% escalonado en los que están en el régimen del 5%, pues ahí sí que cada quien tendrá la respuesta coherente en lo interno, pero lo cierto es que esta ley de actualización tributaria sigue su rumbo. Sobre todo hay mucho malestar en el guatemalteco por el aumento al impuesto de circulación de vehículos. Se hablan de cifras sumamente exageradas. La gente en las afueras de las agencias de la SAT se empiezan a quejar de que, por ejemplo, muchos utilizan su vehículo para negocios, transportes de mercadería, y hay que analizar si esto no va a provocar también, porque en Río Revuelto Ganancia de Pescadores, una escalonada, un aumento en los precios de todo aquello que tenga que ver con la circulación de vehículos. Hablamos de alimentos, verduras que vienen del interior, porque al final pues es un impuesto que tienen que pagar los guatemaltecos una vez al año, pero se resiente la economía, sobre todo en estas épocas de reactivación escolar, en donde las familias vienen saliendo de las celebraciones de fin de año y pues bueno, encontrarse ahora con que hay que pagar un poco más en cuanto al tema de ISR, pagar un poco más en cuanto al tema de circulación de vehículos, pues no le cae en gracia a las familias guatemaltecas. Hablamos ahora de otro tema. Página 2, Diario Prensa Libre, dice que el presidente Otto Pérez Molina ya se prepara para entregar su primer informe de gobierno. Publicita en primer aniversario, dice la página 2 de este diario. Pérez alista concentración. Seguidores del partido oficial serán invitados el día domingo, y es que el día domingo en la Plaza de la Constitución el mandatario Otto Pérez Molina en un acto público hará la entrega de su informe a la población. El acto protocolario, el acto oficial, lo hará el día lunes 14 de enero en el Congreso de la República. Dice este diario en su nota, en un recuadro, práctica conocida. La exposición de logros gubernamentales no es nueva. Fue hecha varias veces por el presidente Álvaro Colom durante giras a la provincia, en donde hablaba de sus informes en cabeceras departamentales y municipales, además de las reuniones plenarias de Gobernando con la Gente. El 14 de enero del 2003, el gobernante Alfonso Portillo utilizó la Plaza de la Constitución para el mismo fin, donde el Frente Republicano Guatemalteco trasladó a más de 20,000 expatrulleros de autodefensa civil. Es muy cierto, esta práctica de hacer actos en la Plaza de la Constitución pues no es nada nuevo. Bien la reseña que hace Prensa Libre en aquel acto del 14 de enero del año 2003, donde era el último acto, podríamos decir, antes de que entráramos a la accidentada campaña electoral del año 2003, fue precisamente en la Plaza de la Constitución, en ese acto de informe de gobierno ante casi 20,000 expatrulleros de autodefensa civil, donde el ex general José Efraín Ríos Bond pues se destapa como el candidato presidencial del FRJismo en aquel entonces. Y pues bueno, la historia ya la sabemos, Jueves Negro y todo lo que ocurrió. La CC falló a su favor y un accidentado
accidentado informe de gobierno y sus consecuencias. Habrá que ver qué elementos nos da para la lectura política ese acto del día domingo del presidente Otto Pérez Molina. En más de alguna ocasión el propio Álvaro Colom, siendo presidente, en la Plaza Central, en estos informes de gobierno que dice Prensa Libre en cuanto a rendición de cuentas que le llamaba el gobierno de Álvaro Colom, pues dejaba entrever algunas lecturas políticas de que Sandra Torres, su esposa, sería la candidata del oficialismo. Así que hay que estar muy pendientes el día domingo a este acto del mandatario Otto Pérez Molina, porque más de alguna lectura política habrá que ver qué signos nos da este acto de cómo va la cosa. Recordemos que en marzo es la Asamblea General del Partido Patriota y ahí se van a despejar muchas dudas. Si Roxana Baldetti retiene el control del partido, si la línea de Alejandro Sinibaldi trata de pelear la dirigencia del partido con miras a una candidatura oficialista presidencial, o si Roxana Baldetti logra colocar otros cuadros que al final, pues bueno, esto que se habla, estas pugnas entre ambos, y logra cerrarle el paso y no permitirle a Sinibaldi la candidatura presidencial. Así que este acto del día domingo en la Plaza Central seguro nos da líneas para hacer lecturas e interpretaciones políticas de qué está pasando en el oficialismo. El presidente va con una serie de listas de lo que él considera han sido sus logros. Él le apuesta al tema de la seguridad, que se han reducido los índices de violencia, muertes violentas y homicidios, algo que viene del 2009 a la fecha. El mandatario lo acoge como un rédito político de su administración, y pues bueno, llega también con una serie de cambios, ya lo hemos dicho, cambios en Cancillería, en la cartera de Agricultura, cierra Fonapaz, no se sabe aún qué va a pasar.